Buenas tardes. Sean muy bienvenidos todos ustedes ahora a esta última sesión que cierra el programa Reflexiones críticas del sector cultural tras la pandemia, que hace eco al libro de la Universidad Nacional a través de su coordinación para salir de la terapia intensiva, estrategias para el sector cultural hacia el futuro. Es un privilegio que esta tarde se pueda presentar, que tengamos con nosotros al autor, a John Hawkes, que se pueda representar su libro, que es El cuarto pilar de la sostenibilidad. Y para ello está con nosotros, va a conducir la sesión. Welcome, John. Va a conducir esta sesión nada más y nada menos que Gabriel Pascal. Él es consejero de Editorial El Milagro, que es la que tuvo a bien poner este libro en traducción y en nuestras manos. Gabriel no necesita presentación, pero rápidamente diré que es un director connotado que ha trabajado con otras personalidades como Benjamín Kahn. Él ha producido, por ejemplo, El ombligo de la luna, Retorno al Aztlán. También ha colaborado en danza con coreógrafas importantes como Bravo o como Castro, Federico Castro, entre otros. Y es un maestro. La docencia es una de sus vocaciones. Él estuvo en el CUT, en el Foro de Arte Contemporáneo y actualmente en la Escuela de Arte Teatral. Entonces, te dejamos la conducción de esta sesión, Gabriel, y muchas gracias a todos ustedes, a Eduardo, a John, welcome John, y por estar aquí. Muchas gracias a Lucía por la producción y como siempre, pueden mandar sus comentarios por el chat. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la Cátedra Inés Amor. Es un privilegio y un honor estar aquí presentando este extraordinario libro y tener aquí ni más ni menos que al autor, a John Hawkes, a Eduardo Vázquez Marín, que hace un prólogo espléndido. Y me gustaría, antes de empezar y entrar en la materia, comentarles quién es John Hawkes. John Hawkes nació en Gales en 1946, reside y trabaja en Australia desde 1985, estudió teatro en la Universidad de Hobart, capital de Tasmania. Fue editor de revistas de música y cultura y se dedicó al teatro durante varias décadas, participando en grupos como La Mama en los 60 y Pram Factory y Circus Oz como cofundador y actor, entre otros. Dirigió el Community Arts Board of the Australia Council, fue analista cultural residente del Cultural Development Network en Victoria, director de Australian Centre of the International Theatre Institute y de Community Music Victoria. El cuarto pilar de la sostenibilidad es un referente por vincular explícitamente la cultura con los paradigmas de la planeación pública, en palabras de su autor. En 2016 fue reconocido con el Premio Internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos en la Ciudad de México. Su vasta experiencia como artista, productor y director en las artes escénicas y comunitarias lo han dotado de una perspectiva que es resultado del entrecruzamiento entre la práctica y la teoría. Graciela de la Torre, que es la titular de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue directora general de Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Además, fue directora del Museo Nacional de San Carlos, donde creó los primeros servicios educativos formales para museos de arte, y también fue directora del Museo Nacional de Arte, donde continuó el proceso de renovación conocido como MUNAL 2000. Gracias. Hasta ahí, Gabriel. Y Eduardo Vázquez, poeta, periodista y ensayista, hijo y nieto de republicanos españoles refugiados en México, realizó estudios de antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, dirige el periódico de poesía editado por la UNAM, fundador de la revista Milenio, Viceversa, Laberinto Urbano, etc. Y nos honra con
un prólogo espléndido y me gustaría preguntarle a ambos, a 19 años de haber sido escrito el libro, ¿cuál es su vigencia hoy en día? ¿Qué piensan? Me gustaría empezar con Eduardo y luego con John, si les parece bien. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludos hasta Australia. Hi, John. Qué gusto volverte a ver. A Graciela me da muchísimo gusto. Después de un intenso año de conversar, de trabajar juntos, sobre todo en a nivel de las ideas, de habernos invitado a todos a esta cátedra a pensar la cultura en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la contracción radical de los presupuestos. Y también me da mucho gusto saludar a Pascal. También nos hemos encontrado en muchos momentos de la vida, Gabriel, pero sobre todo en este momento porque representa a los editores, que yo creo que es uno de los oficios y de los trabajos más heroicos en estos tiempos, editar libros desde un colectivo, desde la sociedad civil, desde la independencia. Yo diré que no hace mucho, estábamos en septiembre, dentro del contexto de la Feria del Libro Independiente, se presentaba ya este libro. Y ahí, digamos, ha pasado muy poco tiempo, podemos retomar algunas de la conversación que se dio en ese momento. Primero diré que la publicación de este libro en español y en México era una deuda de nuestra cultura. Por un lado, llevábamos mucho tiempo refiriéndonos a John Hawkes, hace también no mucho, ya lo decías, Gabriel, recibió en la Ciudad de México el premio C.G. Leguía a la Cultura Ciudad de México. Es un premio que nació en nuestra ciudad por iniciativa entonces del responsable de política de relaciones internacionales del gobierno de la ciudad, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que nos habla de la relación, de la pertinencia de un pensamiento como el de John Hawkes, que establece, problematiza el vínculo entre la dimensión de la cultura y la dimensión del desarrollo sostenible de nuestras sociedades. Para todos los que nos dedicamos a la cultura, a veces nos parece que es de obvia resolución, digamos, porque en nuestra práctica vemos cómo las actividades culturales propician un profundo diálogo en nuestras comunidades, cómo hacen posible el desarrollo de una economía y de una participación social muy amplia, cómo la cultura genera cadenas de valor, de producción tan importantes en la comunidad, pero de pronto parecería que en la dimensión de las políticas públicas tenemos que reiterar y volverlo a decir y volver a hablar de la pertinencia de las políticas culturales, como si siempre estuvieran en tela de juicio, como que la tendencia a ver a la cultura y ver a las políticas culturales como una decoración, como una actividad más o menos superflua que tiene que ver, digamos, con el decorado de la vida pública, pero no con su corazón, no con su razón de ser, fuera algo que tuviéramos que repetir una y otra vez. John Hawkes, a principios de este siglo, puso sobre la mesa este libro que digamos que le dio todo un cuerpo, un corpus académico, de reflexión filosófica, yo diría que semiótica incluso, una reflexión profunda que permitió documentar lo que en el ámbito de la cultura era ya, digamos, una forma de la praxis, ¿no? El profundo vínculo entre el desarrollo de las sociedades, su inclusión, su participación democrática, su desarrollo en términos
de participación colectiva, de participación social, de desarrollo económico, etcétera, de la cultura, y le ha dado a los que trabajamos en la cultura una herramienta muy importante para, justamente para eso, para trabajar, para el desarrollo de nuestras ideas. También diré, y con esto termino esta primera participación que me abres, Pascal, diciendo que hoy, en medio de la pandemia, pareciera que hemos dado grandes pasos hacia atrás en el mundo. Es decir, que frente a una crisis de salud y económica y cultural como la que nos arroja la pandemia, que nos pone a todos a repensar nuestras formas de relación, nuestras formas de trabajo, nuestras maneras de solucionar nuestros problemas, en lugar de reconocer la pertinencia del ámbito de la cultura como un espacio de reinvención del mundo, de imaginar una salida a una crisis como esta, viéramos también que en términos de políticas públicas los recursos se acotan, las expectativas se hacen cada vez menores y pareciera que un discurso que pensaríamos que ya habíamos superado, el de que dejemos la cultura para mejores tiempos, dejemos esto para ahora que tengamos recursos que nos sobren, es decir, esta idea de la cultura como decoración, como algo superfluo, se impone y vemos cómo el ámbito de la cultura entra en una crisis muy profunda que acompaña el resto de nuestros problemas, la de salud. A la crisis de salud y a la crisis económica habría que sumar una profunda crisis de las instituciones y del ámbito cultural. Y yo entonces me plantearía, y le plantearía a John, a ti, a Graciela, hemos fracasado en términos de poner, de hacer legible a la clase política, a los administradores, a los responsables de la economía, a los responsables de la vida pública. Hemos fracasado en exponer la pertinencia y la importancia de la cultura como un factor esencial en el desarrollo, en la animación, en la solución de nuestros problemas. John, ¿quieres empezar contestando, Eduardo, esta pregunta, por favor? Yes, I would like to answer. And yes, we have failed, but it may be more than that. That it seems to me that active, participatory cultural development, in a sense, will happen regardless of government. It is what humans do. Humans make culture amongst themselves. That's the nature of being alive. So culture will not diminish, but the activity will continue. The problems, one could interpret our failure as being a recognition by the state, with a capital S, that the deeply embedded cultural activity is by its very nature subversive and likely to operate against the interests of an established state. So that cultural development for a government is a very problematic area anyway, because much of what comes out of deep-seated community-based cultural development will be behaviours and attitudes and directions that the state will not wish to have anything to do with. So we live in that contradictory position all the time. When I wrote the book, my commission was to write a book that would be received sympathetically by local government agencies.
So it was written not in a sense for artists or for grassroots activists, but in a language that I hoped would appeal to bureaucrats within local government. I suspect that I failed, and in a lot of ways the book has been embraced more by artists and by activists than it has ever been by governments. So in that sense, it's a failure in terms of our capacity to reach government, but it's a success in terms of I hope, providing a language that artists and community activists are able to share in terms of coming to an understanding of how important the work that they are doing actually is. Does that make sense? ¿Comentar esto? Bueno, que desde luego, yo creo que una de lo que acaba de decir John, primero, reconocer que está, no está faltando a la verdad, es decir, quien lea el libro y ojalá se multipliquen los lectores, se darán cuenta que el destinatario del libro es justamente aquel aparato institucional que está encargado de definir políticas públicas, de gestionar recursos, los recursos de la sociedad y de aplicarlos al bien común. Yo me he desempeñado y me desempeño en esas labores y por lo tanto quizás me considere como un destinatario del libro y diré que desde el punto de vista de mi punto de vista como administrador y trabajador en las instituciones de cultura es una herramienta fundamental de trabajo. También es una herramienta que nos sirve para negociar con los responsables de las finanzas, con los responsables de otras áreas de gobierno. Pero también debo decir que lo que John está diciendo es totalmente cierto. Es decir, un libro destinado a que las instituciones del Estado entendieran la gran herramienta que es la cultura para conseguir los fines de una democracia moderna, participativa, incluyente, ha sido bastante difícil permear a esos sectores en su gran mayoría. Y sin embargo, como lo vemos ante la iniciativa de Ediciones El Milagro de publicar este libro, han sido la sociedad civil, los actores, los artistas organizados, los emprendedores de la cultura, las universidades y la academia, la que ha encontrado, en donde ha encontrado mayor eco este libro. Es curioso que un libro destinado a la administración pública no se publique en una editorial de la administración pública de ningún tipo, sino en la sociedad civil. Solo esta circunstancia nos revela, nos dice mucho de la forma en que el libro ha sido asimilado. Ahora, lo que me parece que es más notable es que el libro sigue siendo pertinente. Es decir, que la necesidad de que las instituciones públicas entiendan el gran poder de transformación y de bienestar que se encuentra en la posibilidad de incorporar como un elemento sustantivo, como un pilar, dice la metáfora que ha utilizado John con un enorme éxito en términos de propaganda, digamos, sigue siendo pertinente. Y en el mundo se reproducen muchos de los temas o de los problemas, de los graves problemas que John en su libro aborda como temas a solucionar donde la cultura podría aportar mucho valor, ¿no? Exclusión, discriminación, violencia, ecocidio, en fin, una serie de problemas donde la cultura entraría
como una herramienta que el Estado, de la cual los estados en su mayoría están prescindiendo. Entonces, el libro sigue siendo pertinente. A mí me gustaría primero dejar esto, creo que el libro no ha perdido vigencia en ese sentido. Además, la prosa y el ejercicio intelectual de John es profundamente estimulante. Pero también me gustaría plantearles a Graciela, a ti y a John, ¿qué significa esta reflexión en tiempos de la pandemia? Porque vivimos en un momento verdaderamente diferente, que no nos esperábamos, que parece la suma de muchos de nuestros errores, de nuestros fracasos anteriores, pero que también nos implica otros retos. A mí una de las cosas de las que más me lamento es que encuentro en algunos actores de la vida pública, compañeros incluso, que han acompañado procesos culturales, que me dicen, y es lo que pongo a consideración, bueno, pero espérate, hoy la cultura no es lo más importante, estamos en una crisis de salud, hoy la cultura no es lo más importante, tenemos otras cosas que hacer, tenemos prioridades en este momento. Espérate a que pase la crisis, que pase la pandemia y volvemos a hablar de museos y de libros y de teatro y de todo eso que a la gente de la cultura le interesa. Es decir, desde una perspectiva dominante, diría yo, en términos de política pública, la cultura sigue siendo un elemento que solo sirve cuando hay más tiempo, más dinero y más riqueza que gastar. Es decir, que no se ha entendido que es una herramienta de transformación y de beneficio público, sino que sigue teniendo ese lugar del decorado de la función pública. Y yo diría también que es una responsabilidad. Leyendo el libro me parece que este desarrollo cultural es una responsabilidad, que como ciudadanos tendríamos que asumir esta responsabilidad para alcanzar esta sostenibilidad. Me parece que esa es una herramienta espléndida del libro y que lo hace muy bien cuando define qué es la cultura, cómo entiende la cultura en dos sentidos. Me parece muy interesante el asunto. Y yo lo digo porque nosotros cuando en esta respuesta que fracasamos en relación a que el lugar donde está el mundo ahora, antes, durante y no sabemos después de la pandemia, ¿por qué no ejercimos esta responsabilidad cultural? Porque dejamos la responsabilidad justo solo en estos planeadores públicos y nos quejábamos y no tomábamos la opinión de la comunidad, no desarrollábamos el camino de la comunidad para decir qué está pasando con esto, ¿no? Eso me parece importante y quiero retomar de tu prólogo, Eduardo, porque a pesar de lo que dice John, de que está dirigido a funcionarios públicos, en el prólogo invitas a todo mundo a leerlo. De hecho, estuve releyendo porque dije, me llama mucho la atención que John dice esto y Eduardo en el prólogo dice, tiene que leerlo todo mundo. Y yo decía, y quizá funcionarios públicos no aparecen, pero no, descansé en paz porque sí, todos tenemos que leer el libro, ¿no? Porque sí es una lección para ubicarnos como ciudadanos, ¿no? Finalmente, para intervenir en este desarrollo, para esta cosa de bienestar, para este asunto de vitalidad del que nos habla el libro, para esta sensación de una sociedad sana. Esa es una de las partes que me interesa. Me interesa otro tema que es, yo soy de la generación que fue educado en que la cultura era solo el arte. Y de un tiempo para acá resulta que no, que el arte, que la cultura es todo lo que hacemos los seres humanos. Y hay otra parte fundamental dentro de esto que destaca dentro de la cultura, la destacamos, que es el arte. Y aquí en el libro toca dos temas en relación a los artistas. Cómo democratizar a los creadores del significado.
¿no? Insiste en que ese no debe ser solo un privilegio de los artistas. Me llama la atención, ¿no? Porque ¿cómo vamos creando el significado? Esa sería una pregunta. Y la otra es, entonces, ¿qué papel juega el arte? Siento que el arte no acaba de encontrar su lugar en esta estructura. Lo dejo ahí en la mesa a ver qué opinan. Si están de acuerdo conmigo. John, que responda. Well, for me, art, this is very difficult. For me, I think of art as being, oh dear me, this is the expression of creativity. It is if creativity, I wrote a little poem once, which was that creativity is light out of darkness. That creativity is the making, is when something comes from nothing. Art is fire from the light. That act of creativity in every human being. I mean, that thing that Picasso said about all children are artists, and that then we spend the rest of our lives trying to become children again, that creativity is something that is inherent in every human being. And that the capacity to imagine, the capacity to imagine a reality other than the one that one is actually in at that moment. That's then art is a way of expressing that. And then culture is the way of sharing that expression. So art for me is utterly fundamental to human liberation, to human development, to that every human has, in a sense, both the right and the responsibility to exercise their imaginations, and that out of that exercise come an inundation, a plethora of possibilities in terms of where one might go from that point. Culture then becomes the act of sharing those possibilities to a point of being able to, in a sense, establish, well, not to put too fine a point on it, to establish a mass movement. That it is, for me, the cultural vitality, which is what you were talking about, Gabriel, when you talked about culture being alive, culture being an indicator of health, that it is in the process of people acting together, of working together, of making stories, of inventing or discovering patterns together that allow us to imagine a future that is healthier than the one we are in now. So in that sense, for me, art is absolutely critical in terms of any idea about how a human society might work. In terms of what the function of the artist might be, in one sense, well, for me, the most critical function of the artist is the facilitation of the creativity of others. That artists are technically skilled, and part of an artist's responsibility ought to be able to introduce those skills, those practices to everyone else in terms of them being able to exercise their creativity. Oye, a ver, quisiera yo abonar algo, Pascal. Mira,
el libro no solo es vigente, pero además lo que pasa es que actualmente la sostenibilidad es una palabra que está de moda y nadie entiende o pocos entienden lo que es la sostenibilidad, hasta en el mundo empresarial. Y ciertamente John en su libro lo define muy claramente, las dimensiones del desarrollo sostenible, la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica, y él nos habla de la cultura como el cuarto pilar y dice, la redefine como el elemento que conduce al desarrollo y a la cohesión social, que valora el patrimonio y la subjetividad colectiva, al tiempo que defiende las expresiones de la subjetividad individual, la libertad de expresión y la innovación y la creatividad. La creatividad que está indisolublemente ligada con la actividad artística. No se puede pensar la una sin la otra. Entonces, bueno, desde luego que es un pilar, no solamente un pilar, es un pilar transversal, ojalá fuese así. Y creo que cuando la gente actualmente en esta Babel, que es la gestión cultural, habla de la sostenibilidad, piensa que es reciclar o piensa que es reforestar. Absolutamente. Cuando más piensan que es desarrollar recursos para no tener que pedir autogenerados, pero no comprenden realmente, sobre todo la dimensión social, que es tan importante con la inclusión, la accesibilidad, la diversidad y la equidad. No hay esta comprensión que es fundamental o será fundamental para afrontar no este momento, sino con el que vamos a vivir dentro de poco, donde se van a incrementar todos los problemas de la humanidad, que son la pobreza, la exclusión, la discriminación, las migraciones, la violencia, la inequidad. Entonces va a ser fundamental tener una visión del desarrollo sostenible y de la cultura que ha demostrado. Yo soy más optimista que Eduardo. Pienso que en estos momentos ha demostrado con creces su valor porque se ha entronizado en todos los hogares. De ser un elemento que estaba estático en los teatros, en los museos, en los cines, pues ahora está en la cotidianidad. Entonces, soy más optimista que Eduardo. Creo que la cultura ha demostrado con creces su capacidad de contribuir al bienestar dentro de este mundo virtual, dentro de esta pantalla virtual. Entonces, bueno, creo que el libro no solo es vigente, es totalmente, parece que lo escribiste ayer. Absolutamente. Eduardo, ¿tú quieres comentar algo? Perdón, Graciela. Tienes apagado el micrófono, Eduardo. No, me encanta que Graciela sea más optimista que yo. Graciela no es más optimista que yo, Graciela es optimista, porque además... Sí, oye, o a lo mejor soy fantasiosa, vete tú a saber. No, bueno, porque eres una luchadora a prueba de bombas de la acción cultural, crees en ella. Yo creo que una fe como la tuya no puede darse más que desde el optimismo. Yo, sin irme del otro lado, porque yo también soy un optimista quizás un poco más moderado, pero yo me ponía a pensar en algunos de los problemas que se nos plantean en el día de hoy en nuestro lenguaje público. Y veo, ¿por qué las instituciones plantean en una crisis de salud, en una crisis económica, en una crisis social como la que estamos viviendo? México tiene una pandemia, como todo el mundo, de COVID, pero tiene una pandemia de violencia desde hace décadas. Tenemos una pandemia de feminicidios. Tenemos una pandemia de asesinatos de defensores de su territorio, de indígenas defensores de su territorio, de indígenas y campesinos y activistas defensores del medio ambiente. Tenemos un estado de polarización de ideas político que tiene confrontadas a familias, amigos, etcétera, ¿no? Tenemos una crisis económica que yo no sabría si llamarla crisis, porque yo recuerdo que cuando tenía 20 años se habló de la crisis económica. No recuerdo en la historia de mi vida un momento donde no se hablara de la crisis económica, de manera que me parece que es el estado natural de la economía. Y yo creo que además eso es cierto, ¿no? Ya Marx nos había hablado de eso. Pero en medio de estas
situaciones, para ir al mundo de la cultura, veo que quizás parte del problema es que no hemos encontrado ese lenguaje común del que hablaba Pascal, ¿no? Es decir, para ciertos sectores la cultura es sinónimo de arte. Y también para ciertas maneras de ver el mundo, que el arte es sinónimo de privilegio. Y el arte también es sinónimo de exclusión. Es algo que hacen solo algunos y que solo entienden algunos. De manera que cuando una sociedad en una crisis como esta dice qué es lo más importante, si están faltando los alimentos, las medicinas, si la vida está en riesgo, pues no dediquemos recursos públicos para fortalecer o perpetuar una forma del privilegio. Yo creo que esa lógica domina una especie de discurso colectivo. Y después decía Pascal, que él era de la generación que se educó en la idea de que cultura era sinónimo de arte. Estudié antropología social, de manera que escribiendo poesía, muy pronto entendí que la cultura no era solo arte, sino eran esas formas de comunicar, de crear, de construir, de hacer mundo que tiene la humanidad, ¿no? Pero veo que en esta idea antropológica, por llamarla de alguna manera, de la cultura y la idea de la cultura del mundo del arte, se ha creado una escisión que me parece que es parte del problema y parte de la falta de diálogo, ¿no? Porque de pronto, desde algún discurso también social, ligado a donde yo me siento identificado, que es generalmente a la izquierda, al lado progresista, desde ese lado se incurre en la idea de en la cultura no es entonces el arte, la cultura es lo que hace el pueblo, no lo que hacen los artistas, que es un salto epistemológico al vacío, ¿no? Del punto de partida de que la cultura no es solo el arte, a la cultura no es el arte, es decir, una traducción, digo yo, de un discurso empobrecedor de la lucha de clases, en donde las clases altas hacen arte y las clases bajas hacen cultura. Y esto también se ha convertido en parte de un discurso público que provoca un divorcio y una decisión. Es decir, la posibilidad de entender, a mí hay un asunto que me fascina del discurso de John, porque me parece un hallazgo, que es entender a las artes como ese laboratorio donde la imaginación, la creatividad, la fantasía, el amor a la libertad, el pensamiento crítico, la posibilidad de romper con cánones que los preceden, en el mundo del arte se practica con una enorme vitalidad que permite al resto de la sociedad hacer uso de esas mismas herramientas. Que el arte es el gran laboratorio de la transformación y de la imaginación de la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando el discurso, digamos, llamémoslo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Quizás me viene la palabra populista, pero me parece que se utiliza tan mal que sirve para ya no ponernos de acuerdo. Establece que hay un divorcio en que incluso debe haber un conflicto y una pelea, una lucha de clases entre cultura y arte. Lo que se está planteando es un suicidio, es decir, romper el vínculo que establece la posibilidad de transformación de unos y otros, romper la posibilidad de construir, de reconstruir el tejido social a partir de la imaginación que se produce en todos los espacios de la vida cultural. Y creo que en esto también tienen su responsabilidad los artistas y muchas veces las instituciones culturales. Es decir, esta idea del privilegio también es real, es decir, también en las instituciones culturales muchas veces han ahondado en esa idea y han hecho de los presupuestos y de la vida cultural una forma del privilegio con una especie de desprecio a las manifestaciones del arte y la cultura que no son parte de eso que con mucha cursilería se ha llamado alta cultura, ¿no? O manifestaciones, las altas manifestaciones, las bellas artes, que me parece todavía
más cursi, como si las hubiera feas, ¿no? Entonces, me parece que parte de lo que hace John es una tarea que nos pone una tarea a todos. Y la tarea consiste en replantear el discurso de la cultura desde una visión integral, desde una visión, yo diría, que reúne lo antropológico con la creatividad del arte, que tiene que ver con una idea, además, subversiva, me encanta que diga esa palabra, porque tiene que ver con el pensamiento crítico. Es decir, el arte y la cultura no son los elementos de transmisión de las ideas del poder político o del poder económico, sino es el espacio donde la sociedad se da la oportunidad de cuestionarse críticamente y, por lo tanto, de transformarse. Y esa visión del arte y la cultura que propone John, me parece que se convierte ahí sí en una herramienta no solo de las instituciones, sino de todos los ciudadanos, para pensarnos de nuevo en una condición tan crítica como la que estamos ahora. Fíjate, a mí me encanta la definición de cultura que hace, que es muy sencilla. Y yo creo que hace la definición en el sentido del arte y de la cultura, como bien decías. Es muy breve, dice: la cultura es la producción y transmisión social de identidades, significados, conocimientos, creencias, valores, aspiraciones, memorias, propósitos, actitudes y entendimiento. Eso suena al arte, ¿no? Y No necesariamente. pues es la forma de vida de un conjunto particular de humanos, costumbres, credos y convenciones, códigos de modales, vestido, cocina, lenguaje, arte, ciencia, tecnología, religión y rituales, normas y regulaciones de conducta, tradiciones e instituciones. Yo veo ahí las dos definiciones perfectas, ¿no? Bueno, un poco. Pero ¿sabes qué? Yo creo que John se tiene que sentir muy halagado de que su libro no solo sea vigente, sino es casi un apostolado. Porque, porque nos está conminando a pensar el mundo diferente. Y ojalá de veras sea una llamada de atención, ojalá de verdad incidiera sobre las políticas públicas, sería de cara a esta nueva realidad, de verdad, y de pensar en la justicia, el pensamiento crítico, la justicia, la inclusión, la equidad. Bueno, ¿qué más quieres para afrontar la nueva realidad? Entonces, John, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Ayer que tuve una clase con la especialidad les mando saludos de proyectos museales de la universidad, me preguntaban cuál podrá ser el nuevo paradigma para los museos, porque ya tenemos un poco de distancia, cosa que no sucedía en marzo. Digo, claro, acogerse a la sostenibilidad, no hay otra manera de concebir un nuevo paradigma para la acción museal, no existe. Sobre todo la sostenibilidad social, la dimensión social. Entonces creo que este libro, y además es increíble que lo escribió hace bastantes años y que ahorita, sobre todo en el mundo anglosajón, se habla muchísimo de los términos que tienen que ver con cultura y sostenibilidad. No tanto en México, pero en el mundo anglosajón muchísimo, muchísimo. Se están no retomando ni siquiera, están descubriendo los paradigmas de la sostenibilidad. Muy bien, John. ¿Dónde lo podemos conseguir el libro, además? Porque Eduardo me lo consiguió. I'm not bueno, all una that lucha. sure about that. Lo tengo como tesoro. ¿Dónde se consigue? I think when you talked earlier about sustainability, one of the things that I found difficult about the contemporary idea about sustainability was that it was really, when you deconstructed it, what was really being said was, how can we keep doing what we are doing now? How can we maintain the current situation? That's what sustainability meant, and that's the most evil, horrible idea imaginable. That I mean, I used sustainability in the title of the book because, as you say, that was one of the key words in local government policy at the time that I wrote it. But I guess I have a quite critical
perspective on what the conservative interpretation of sustainability is. I think it's a problematic term that needs to be examined very carefully in terms of on the one hand, sustainability simply means how can we survive? How can the human race survive? But always there's that question of survive. What the current interpretation is, how do we maintain our current behaviours? And really, it's more obvious than ever, every moment, that our behaviours have to change if we are going to survive. And I guess that's one of those issues that a cultural perspective on humanity can help us find the answers to. Ok, A mí me gracias. gustaría preguntarle a John, no has dejado de hablar de eso, pero estos conceptos frente a la pandemia, ¿cómo los has? ¿Cuál es tu perspectiva de esa posible sostenibilidad, es decir, sobrevivencia? Estás diciendo, la sobrevivencia hoy no depende de reproducir nuestros hábitos, nuestras formas, nuestras costumbres, sino de transformarnos. Y esa transformación significa un ejercicio autocrítico como civilización y como sociedad que me parece no estamos haciendo. ¿Hacia dónde apuntaría la sostenibilidad hoy? Y si la pandemia te ha hecho pensar, repensar o imaginar de otra manera las soluciones. Well, there are two things. At the same time as the pandemic occurred, in Anglo-Saxon, I can't speak for Mexico, but Black Lives Matter happened in the United States and in Australia as well. And what has been happening in Australia more and more, and I think the same, you can relate to this, is an increased awareness that Indigenous ways of seeing the world and Indigenous ways of being in the world offer us fantastic models in terms of how a contemporary world might deal with itself. So for me, the rediscovery by the mainstream of Indigenous practices and Indigenous sovereignty and all those issues has come to the forefront much more than before the pandemic for some reason. I don't know really what the connection is, but certainly in this country, the awareness of Indigenous practice, particularly to do with climate change, because we have been suffering from severe bushfires, for example, and the ways that Indigenous people dealt with forests is very different from the way we deal with them now, and we are beginning to understand that the Indigenous people had ways of doing things that we should learn from. So in that sense, there's a developing idea about sustainability, which is to do with in a sense, the seeking of Indigenous advice. So there's that issue. The other thing, I mean, this is rather banal, but quite practical, is that what the pandemic did to this country was to force us to do things like we're doing now. The internet and Zoom and Wi-Fi have
become far more used as a method of communication and a method of interaction. So attempts to exploit this medium in a way that is democratic, in a way that allows for fruitful exchange, I think is a fairly important direction to continue to explore. We, as I imagine you have been, the regulations concerning social gatherings have been quite stringent in our country, so that the capacity for people to be together has been a seriously limiting factor in terms of political action of any kind. And trying to discover ways of acting together in ways where we're not actually physically together is a massive challenge. But I think certainly younger generations than ourselves are rapidly finding ways of being able to do that. And I think that's pretty important too. Now, both of those are a bit banal in terms of addressing your question, Eduardo, but I hope they're useful. Okay, gracias, John. Yo tengo una pregunta también para John, que es, ¿por qué los artistas les da esa responsabilidad en la comunidad, en la práctica cultural de la comunidad y no a la educación, no a la escuela, por ejemplo, no a la política? Me interesa mucho por qué darle esa responsabilidad a los artistas. I think it's to do with the death of God. It's that simple in a way. I think that Pero si Dios at the point that the priest, at one point, the priest was the spokesperson of the creator. That's the function of priests, was to speak on behalf of the creator. Then the creator goes away. There is no longer a creator. The priests have no credibility. And in terms of being the spokesperson for the creator, the artist has taken that pedestal, that it is the artist who has the unique vision. It is the artist with a capital A that speaks on our behalf in terms of what the meaning of the world is. Now, why do they have that? They have that responsibility because there's no one else to have that responsibility. And I think it's beholden upon artists to democratize that vision and to go, no, hang on a minute, this is just my vision. And there are a million others. And I can help you find your vision. I can help you discover whatever. I do think in terms of I don't know if this was what you were referring to, but in terms of the training of artists, my experience in terms of watching my daughter go through academic art school is that now, well, once upon a time, art schools were what we in our country call trade schools, that artists were, you went to an art school in order to learn how to use your hands, that whether it was to paint, whether it was whatever, it was a skill development school. Now, my daughter at the age of 18 goes to a fine arts university, and the expectation is that this 18-year-old
has a vision of the world which they are going to pass on to the consumers, so to speak. That there's this presumption that a teenager has a valuable vision that their art is going to transform into something that is communicable. And it's a tragedy, I think. And what it's done is individualize art making to a shocking extent, but also to mystify it to the most extraordinary level. That artists have become the equivalent of priests. They have been mystified into this bubble that is crazy. And I think that the training of artists exaggerates that position rather than gives them a range of practical skills in terms of art making that they can then share with others. Finito. Como creadores de significado, ¿no? Ok, en ese sentido lo decía. Eduardo, nos comenta Valeria Caballero Aguilar desde hace un momento que la escisión de la que hablas lamentablemente ha sido atizada por la actual administración con todos los recursos del gobierno, cuando el trabajo está en replantearnos las formas de relación. Y dice también, en muy distintas latitudes también me parecería importante preguntarnos por este nivel de exigencia al arte cuando claramente las instituciones llevan años literalmente sobreviviendo. Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que quizás, o me lo explico con este malentendido, ¿no? El malentendido de pensar que las artes son una forma del privilegio, que no tienen esa función de la que habla John Hawkes de replantear los significados del mundo y de servir a la sociedad para hacer lo mismo, para multiplicar esos significados y para ejercitar de una manera lo más vital. Es una palabra que le gusta mucho a John, como John dice que la cultura hay que verla como un niño. Cuando un niño es gritón, es escandaloso, no deja en paz a los padres, hay que correr porque anda caminando por toda la casa, etcétera, es que está vital, ¿no? Cuando un niño solo duerme, es precioso, pero no habla, no dice nada, el niño está enfermo. Y la cultura es igual, la cultura requiere una vitalidad y por lo tanto también a veces es molesta, también a veces causa desasosiegos, ¿no? Pero decía que creo que tiene que ver con que esa vitalidad, venimos arrastrando esta idea de que el arte es una forma del privilegio y la verdadera cultura la hacen los pueblos lejos de los artistas, sin relacionarse con ellos, que una cosa niega a la otra, ¿no? Y esto es increíble porque forma parte de un mundo de las ideas, pero no de un mundo de la realidad, ¿no? Es decir, nos podemos imaginar, pensemos en grandes estrellas del arte mexicano, ¿no? Nos podemos imaginar a Toledo, a Tamayo. Eduardo, a Gabriel Orozco. ¿Cómo ves a Gabriel? Perdón, no, déjame continuar con esta idea, no me quiero dar. A estos grandes artistas de nuestra, a los grandes músicos, a Revueltas, a Moncayo, etcétera, desligados de la cultura popular. ¿Podemos imaginar que esto fuera posible? A mí me parece que es absurdo pensar que existe una frontera donde empieza la academia y ahí empieza un mundo y que en los artistas de los pueblos, en los músicos populares, etcétera, etcétera, la vida es absolutamente otra y que hay que apostar por uno de los dos. La vitalidad de la cultura
tiene que ver con que estos vasos comunicantes sean muchos, sean cada vez más, se multipliquen y lo que dice John me parece esencial, que se democratice las herramientas para no solo esos oficios y esas que permiten la multiplicación de las disciplinas artísticas, sino se multiplique la capacidad de crear significados, de traducir significados, de nombrar el mundo, y que en ese ejercicio democrático, en ese ejercicio cultural, se cifra en gran parte la posibilidad de la inclusión, del fin de la exclusión, perdóname que insista en el término, del combate al racismo, del combate a la violencia, en la medida que el arte es uno de los ejercicios fundamentales de la empatía. Es decir, gran parte de la empatía la aprendemos en función de nuestras actividades culturales y artísticas. De manera que creo que lo que dice Valeria, la lectura de la pregunta que nos hace Valeria, tiene que ver con ese malentendido. Yo creo que tenemos, quizás pensemos, lo quiero ver de una manera optimista, decir, bueno, hubo una gran concentración, hubo un discurso quizás de muchas décadas de enormes recursos a lo mejor para ciertas manifestaciones artísticas, solo al alcance de algunas personas, para este discurso que a mí no me gusta de la excelencia, que me parece que tiene que ver con un cierto lenguaje aristocrático, con esta idea de la aristocracia, y que entonces ha venido un péndulo que ha dicho todo eso fue un gasto oneroso que marcó las desigualdades, las subrayó, las hizo aún mayores, y que ahora viene el momento del pueblo. Sí, ese péndulo ojalá pronto llegue al punto de la razón, el punto de una interpretación más veraz, más real, más antropológica del mundo, como algo que está insustituiblemente unido, y que esa idea de la escisión entre el arte popular o la cultura en general y las bellas artes es un malentendido que ocasiona, aumenta la división social, impide el diálogo colectivo, nos escinde espiritualmente y nos impide el crecimiento colectivo, ¿no? Sí, tengo varios comentarios que les voy a leer. Dice José Luis Chom, están definiendo lo que es cultura, pero no se habla de la sostenibilidad en estos momentos de crisis. Y dice, bien, Eduardo, ¿hacia dónde apuntaría la sostenibilidad? Ahí me gustaría, bueno, voy a medio responder, pero esperando que más bien John nos ayude a completar esta respuesta. Sí, pero yo creo que la sostenibilidad tiene que ver con esa visión integral que nos permita entender la dimensión cultural como un factor transversal que tiene que ver con absolutamente todas las tareas sociales. Que no puede haber lo voy a poner así, una política de seguridad o de detener la violencia en nuestro país si no lo asumimos desde una dimensión cultural. No van a ser las policías, ni el ejército, ni la Guardia Nacional las que van a acabar con el feminicidio y van a acabar con la violencia. Esto, desde luego, los cuerpos de seguridad y de justicia se requieren renovar y limpiar. Pero la gran transformación de esa violencia es cuando la sociedad entienda que hay otras maneras de solucionar sus conflictos y de desarrollarse. Es decir, si no hay una transformación cultural, la violencia no se va a detener. Si no hay una transformación cultural en lo que consideramos que es benéfico para nuestras vidas, y pensamos que es la acumulación, el consumo permanente, que tenemos cada generación que tener más coches, más riquezas, más casas, más poder, etcétera, el mundo lo vamos a destruir. Y es ahí donde la cultura está llamada a entrar y a recomponer nuestros valores, nuestros valores y el significado que le damos a la vida. Es decir, en esta crisis,
Yo pienso que la cultura no es menos, ya lo decía Graciela, como el papel que le ha dado a nuestra vida. Y John hablaba de, por ejemplo, estos herramientas culturales como el Internet, como las redes sociales, como etcétera, con lo que estamos, el espacio virtual en el que estamos, cómo nos ayuda hoy a estar juntos. Bueno, son herramientas culturales los que nos hacen seguir conversando, y seguramente serán herramientas culturales también las que nos permitirán salir de este momento tan doloroso y complicado para nuestro país y para el mundo. Sí, Eduardo, pero además yo quisiera decirle a José Luis Chong, al cual aprecio muchísimo, qué bueno que está aquí, que no se puede hablar de cultura sin hablar de sostenibilidad. Están totalmente imbrincados el uno y el otro. ¿Cómo puedes hablar de cultura si no hablas de equidad? ¿Cómo puedes hablar de cultura si no hablas de accesibilidad? ¿Cómo hablas de cultura si no hablas, si no hablas de derrumbar las barreras ideológicas, tecnológicas, consensuales? Están íntimas o deben de estar íntimamente ligados, cultura y sostenibilidad. Igualmente la sostenibilidad tiene necesariamente que referirse al ámbito de la cultura. Entonces, bueno, y esta concepción de la cultura actualmente mestiza, colonizante que tenemos en este país, que tiene que referirse a los pueblos originarios, porque todo lo demás, como tú dices, Eduardo, es inútil y es un adorno, bueno, también es un absurdo pensarlo así. Cultura es, como bien lo acaba de definir Pascal, como lo definió, lo que hace la subjetividad colectiva y la subjetividad intelectual. Y el patrimonio, que no nada más es patrimonio entendido como aquello que está en los museos, el patrimonio tangible, intangible, artístico, etc., es el legado de la humanidad. Eso es la cultura. Yo sí creo que hoy día, y por eso es tan vigente el libro de John, no se puede hablar de cultura sin hablar de sostenibilidad, ni tampoco de sostenibilidad sin hablar del ámbito cultural. Y para mí me parece la grandísima aportación. De hecho, cuando estábamos concibiendo la filosofía, porque es una filosofía hablar de sostenibilidad, va más allá de un ejercicio, concibiendo a dónde tendría que ir esta cátedra que nos encomendaron en el mes de marzo, pues naturalmente la urdimbre de la cátedra es la sostenibilidad, que habla también de justicia, de equidad, de igualdad. No puede ser, creo que no puede ser de otra manera en este momento si queremos de verdad la mejora de la humanidad, de nuestro ambiente ecológico, y parar este desperdicio del consumo irracional. Yo estoy convencida absolutamente. John, ¿quieres comentarnos algo, por favor? Well, I think that you have all said it already. I don't know that I have much more to add, really. I agree perfectly. You have expressed what I would wish to express. So, but this is a side issue that I don't know what it's like in Mexico, but I suspect it's the same, that in Australia, possibly the most visible manifestation of culture is sport. That it is the sport is an extraordinarily important aspect of cultural cohesion in this country, as I imagine it probably is in Mexico as well. And I think there are an enormous number of parallels between the exercise of sport and the exercise of art. They're very, very similar manifestations. That in a sense, a sporting event is the telling of a story where there is a beginning, a middle, and an end. It is a story. The interesting difference between sport and art is that the spectators of a sporting event are all experts. The people that are watching sport know the game backwards. They know everything about the game. They know everything about all of the performers, and they have a very, very strong opinion about how the game should take place. Now,
in a museum, when you are looking at a piece of art, none of that. These are mystical objects that one can only worship them. That you aren't really allowed to have a professional opinion of this particular. I mean, it's so interesting the way that sport manifests itself both as a community activity, as a street activity that all children engage in and engage in enthusiastically, and in the process of that engagement end up with a profound understanding of the nature of the activity, so that when they see the equivalent of artists, when they see professional performers undertaking the same activities that they undertake on the street, they can analyze that behavior critically and expertly, and are utterly free to voice their opinion of the professional performer's version of that activity. For me, it is very sad that we've got to the point with art where that doesn't happen. And once upon a time it did, in terms of, I mean, the best example is Italian opera, where we have what now is regarded as a privileged fine art, but when those operas were written, the general population had a very, very strong and informed and vocal response and attitude to that work that we've lost in art, that profoundly important exchange between the viewer and the maker that still exists in professional sport. All I'm saying, I guess, is that from an anthropological point of view, a Martian anthropologist would have a great deal of difficulty telling the difference between a sporting event and a theatrical event. That they fulfill very similar functions. And in that context, I think it is worth our while as artists to be looking at the way that sport operates within a culture. Finish. Gracias, John. También mientras hablaba Graciela y Eduardo, José Luis Chon agregó a su comentario, dice que le queda clara la definición de arte y cultura, pero no encuentra el cuarto pilar de la sustentabilidad. Y pienso que ya de alguna manera lo contestó Graciela y Eduardo, ¿no? No sé si estén de acuerdo conmigo. Es que mira, Yes. tradicionalmente eran tres, siempre se pensaba, que era el desarrollo, la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión medioambiental. La gran aportación de John es decir, no, hay un cuarto pilar, que es la cultura, la dimensión cultural, y ese cuarto pilar debe ser un pilar transversal de la sostenibilidad. Son los cuatro pilares, por eso es el cuarto pilar de la sostenibilidad. Afortunadamente nos acogimos a esa filosofía. ¿Tú querías agregar algo, John? Yes, there are, in journalism, the journalists are taught that there are, I think, 5 questions to ask, and they are how, who, why, how, who, why, where and when. But I think there is another one. But what I realized when I was looking at those, at the 3 pillars, that there is a how, which is probably the economic, there is a who,
which is the social. There is, in a sense, the what, which is environmental, but there is no why. Why is this happening? And for me, that's what the cultural pillar introduced into the set of questions. That culture is how you address the question, why are we doing this? Why do we want to do this stuff? That culture answers that question. And that with those other three pillars, which are really just instrumental, who's going to do it? What are they going to do it with? What are the resources? And how are they going to do it? The why is not there. There's no, it's blank. It's just accepted that somebody else knows that answer, that culture allows that new question in. And I guess from my point of view, really, I mean, when it came down to it, I thought the more perspectives one applies to a problem, the more different ways that one looks at an issue, the more likely one is to find a decent solution. And that three simply isn't enough. And that if you add a fourth, that gives you gives you more oversight, and that you could go on adding more and more. You could have 7, you could have 9, you could go on and on, but 4 is a dealable with. It's to address any issue from 4 different perspectives is a functionally efficient way of thinking about things. So there's the 4 really was saying, you know, we need more than 3, but that the why issue for me was very important. That culture addresses the why. I'm done. Oye, Pascal, yo te quiero preguntar, te pregunté, pero no me hiciste caso. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Porque a mí me lo consiguió Eduardo. Lo guardo como un tesoro. Aquí está. Te vivo agradecida por esto y por muchas cosas, Eduardo. No, y yo por aquí- presentar. ¿Dónde No, se puede conseguir? Pascal. Está en el pasillo de las librerías independientes, pasillo de las independientes, en la Ciudad de México, en Casa Tomada, en La ¿Pero tienes Moraleja. las direcciones? No, fíjate, Ok. pero ahora con Google podemos entrar fácilmente y ubicarlas. En Chiapas también, en San Cristóbal de las Casas, en La Cosecha, en Jalapa, en Hiperión, en Guadalajara, en Impronta, y en Puebla, en Profética, y en Morelia, el Traspatio. Ahí se puede conseguir, o en la página de Ediciones El Milagro, ahí también podría Bien, ser, muchas o de gracias. Plasma El Milagro, ¿no? Ahí podría ser. Nos comenta Patricia Vázquez desde Facebook, dice, bastante elocuente y clara la diferencia o la línea invisible entre cultura y arte a nivel mundial. ¿La sustentabilidad es como si lo dejaran solo en manos de la sociedad? Pregunta. Sí, yo creo que no. Yo creo que, primero yo creo separar a la sociedad del Estado como si fueran realmente dos entidades. El Estado es una formación cultural de la sociedad, ¿no? Y en la medida que funcione para sobrevivir, tendremos Estado o tendremos un tipo de Estado, y el Estado se modifica también, lo modifican las sociedades. Yo creo que ese es otro también de las reducciones de los discursos. Más Estado, menos sociedad, más sociedad, menos Estado. Es una herramienta, y la herramienta tiene que estar al servicio de la vida y de la sociedad misma. No siempre lo está. El Estado a veces es el enemigo de la sociedad, ¿no? O sea, el Estado nazi, por ejemplo, el Estado fascista, el Estado que destruye el medio ambiente, el Estado que encarcela a sus ciudadanos, etcétera, ¿no?
Pero los pueblos, las sociedades tienen derecho a cambiarlo y a modificarlo. Yo creo que a mí me encanta esta idea del por qué o el para qué hacemos todo esto. Es decir, desarrollo económico, pero ¿para qué? ¿Por qué ¿Por qué debe crecer el Producto Interno Bruto? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Por qué tenemos que cuidar el medio ambiente? ¿O tenemos que reciclar? Lo que aporta, las preguntas que hace John Hawkes, no es que tengamos la respuesta aquí, es que el arte es el espacio donde se practican las respuestas. Entonces, si no tenemos el arte y la cultura en general, ¿sí? Entonces, uno no va a encontrar en el libro de John Hawkes ni ningún libro único para qué tenemos que tener Estado, tener instituciones, tener políticas culturales, políticas de salud. Lo que vamos a encontrar en garantizar el ecosistema cultural, su riqueza, su inclusión, su diversidad, es justamente que la sociedad tenga la posibilidad de preguntarse para qué. Preguntarse por qué estamos haciendo eso. Y creo que en la medida que las dimensiones culturales se les lanza una especie de apartheid, se les minimiza, se les margina, se les silencia, las sociedades pierden un enorme espacio de regeneración que es en el que se preguntan ¿para qué? Que se preguntan hacia dónde y que también se preguntan cómo, quién y con qué recursos, ¿no? Es ahí en ese laboratorio cultural donde esas preguntas se hacen y se hacen respuestas también que siempre son provisionales, pero que sin las cuales no somos capaces de conducirnos como sociedad. Y otra cosa que tiene que ver con la vitalidad de la cultura que me parece esencial y con la sostenibilidad también, es en garantizar la diversidad. Porque estas enormes y grandes herramientas de comunicación también tienden a hacer algo muy peligroso, que es la homogenización. La homogenización es como el monocultivo o como los transgénicos que impiden la diversidad. Me acuerdo de un ecólogo que decía es que el problema es que si solo tenemos un maíz, un solo hongo puede acabar con el maíz. Si tenemos decenas de variedades de maíces, habrá siempre el que resista y el que se adapte a condiciones adversas y nos permita sobrevivir. Y la vitalidad cultural es también ese espacio de la diversidad que nos permite crear estrategias, identidades, pensamientos que nos pueden salvar de una crisis como estas en las que estamos viviendo y que si solo se piensa de una manera, lo más fácil es que nos equivoquemos. Por eso la pasión por la cultura y la defensa de la cultura es siempre una defensa de la diversidad y siempre es enemiga del Estado totalitario, del Estado unipersonal, de la imposición total de los mercados, de que sean solo las industrias y el top 10 de las cosas lo que marque un canon sobre cualquier forma del gusto. Es decir, la vitalidad cultural es quien nos garantiza el pensamiento crítico y la sobrevivencia. Por eso la sustentabilidad está ligada a la cultura, porque está ligada a la diversidad de pensamientos, a la posibilidad de darnos, y para eso hay que permitirse imaginar, y para eso hay que darle una oportunidad a la equivocación, y para eso hay que darle una oportunidad a la fragilidad, y para eso hay que expresar nuestros miedos, y para eso hay que expresar nuestros disensos, y tiene que haber siempre espacios para disentir, etcétera, etcétera, ¿no? La sostenibilidad me gustó ahorita algo que dijo John Hawkes, ¿no? Esta dimensión hay que
separarse de esta visión conservadora de la sostenibilidad como una forma de garantizar la reproducción del mundo tal como es. No, el mundo es un mundo injusto, es un mundo violento, es un mundo desigual, es un mundo adverso, y quizás el mundo siempre sea adverso, ¿no? Pero la cultura es la gran capacidad que la humanidad ha encontrado para transformarlo, para adaptarse también y para transformarlo cuando es necesario, ¿no? Además, pensemos lo importante que es la accesibilidad. Uno de los conceptos rectores de la sostenibilidad, accesibilidad al bienestar, a la economía, a la educación, al conocimiento, a la cultura. Eso es una regla fundamental de la convivencia y de la mejora de la sociedad. Esa dimensión sostenible, la accesibilidad. Entonces, bueno, yo sí estoy convencida que es el camino. Ok. Hay un último comentario, si les parece bien, y llegamos a una conclusión, si están de acuerdo. Hay un comentario de Janet Sánchez que dice, las pandemias mencionadas por Eduardo se han normalizado, además de que solemos ser indiferentes. Entonces les pido si cerramos con un último comentario. Eduardo, por favor. Tiene razón en parte, pero creo que también es injusto para todos nosotros y para nuestro país y para el mundo. Yo creo que el mundo sí es un lugar donde reina en muchos sentidos la desigualdad, la opresión, la explotación, las formas nuevas de esclavitud, etcétera, etcétera. Pero también es el mundo que resiste, es el mundo que cambia, es el mundo que lucha por su liberación y por su libertad. Y creo que si bien estas pandemias nos asolan y a veces nos sentimos aplastados e impotentes, esa es la defensa que se hace de la cultura en espacios como este, son justamente porque desde el mundo de la cultura podemos imaginar otros mundos posibles o imposibles, y también podemos imaginar las estrategias, las formas, los caminos para resistir esa adversidad y para vencer muchos obstáculos y para encontrarnos con otras realidades, ¿no? Así que, en fin, no sé. John, Pues por yo favor. congratularme de que estemos cerrando esta etapa con la presencia de John Hawkes. No se nos olvide que es un proyecto de la Coordinación de Difusión Cultural, esta serie de foros que tuvimos desde todos en el confinamiento, porque así nos tocó, afortunado o desafortunadamente. Creo que sacamos ventaja de la virtualidad, absolutamente, de congratularnos de que esté aquí John, de que podamos tener el libro tan leído, tan conocido, pero que no habíamos podido tener a nuestra disposición. Congratularnos de que él esté aquí, de que el milagro haya tenido esta visión de poner a disposición de los hispanohablantes, y que Eduardo me lo haya mandado a mi casa. Lo tengo subrayado. Nada más y darles las gracias. Ahorita se va a despedir Pascal y luego quiero yo invitarlos a que nos veamos el año entrante con una sorpresa. Si quieres, Pascal, me pasas la palabra. Sí, gracias. John, ¿quieres decir algo finalmente para cerrar, por favor? I guess to move away from culture for a moment into art making, that I do think that it is the making of art together, whether it be writing, whether it be music, whatever, the making of art together is an ideal context in which people can come together to imagine together in ways that in a sense foster disagreement, that
that it is in art making that we can find a way of being able to argue together in ways that are productive, in ways that are positive. That the most wonderful thing about art making is exactly that it is a context in which people can accept that there are different points of view, can accept and embrace diversity as a way of coming to in a sense, a compromise, a way of being able to move forward whilst holding the different perspectives that are there. That in a diverse community, there will always be disagreement. It's what one expects. And the wonderful thing about art making, that there was a saying that once having eaten bread together, you cannot kill the person that you have eaten bread with. That the capacity of people to make imaginative work together is one of the fundamental bases of the building of a cohesive and vital society. And I think in the time of pandemic, that is probably more important than ever, that we discover ways of being able to be creative together. That's me. Muchas gracias, John. Bueno, pues a nombre de Ediciones... Oye, perdón, Gabriel, Sí. es que yo quiero decir algo a destiempo y casi impertinentemente, pero tomando algo que dijo John y no queriendo dejar pasar por alto una provocación que me hizo Graciela. No me gusta hacer como que las cosas no pasan. Y yo creo que John estaba hablando y dejándonos este mensaje final en el sentido de que necesitamos convocar la visión de los artistas, de los creadores, y de socializar ese ejercicio creativo y de ampliarlo y democratizarlo lo más posible. Y lo pensaba yo y me interrumpió provocativamente Graciela preguntándome por Gabriel Orozco. Y me gustaría decir algo de Gabriel porque lo estimo desde la adolescencia. Nos conocimos en un lugar que quizás mucha gente le parece increíble que convivimos a los 14, 16 años, que era en el Partido Comunista. Estábamos los dos, militábamos ahí. Y quizás este malestar en torno a algunas decisiones y algunas opiniones de un artista tiene que ver con, lo quiero unir a lo que decía John. Ya hay que llamar a muchos artistas. Se necesitan muchas voces en este momento, no una. Estaba pensando en el muralismo, por ejemplo, que la historia del arte nos dice que fueron 3 grandes, pero esta idea de Diego Orozco y Siqueiros no la tenía Vasconcelos. Vasconcelos no invitó a los 3 grandes, invitó a muchos artistas a tomar los muros. Y fue la diversidad de visiones la que hizo posible un movimiento transformador y de tal impacto. Yo solo diría que lo que es una lástima es que se esté localizando en un creador una responsabilidad tan grande que deberían compartir muchos más creadores y que debería llamarse al pensamiento crítico y a los creadores de México a participar en la transformación que la sociedad mexicana quiere, que esta transformación requiere de mucha más creación y de muchos más creadores y donde desde luego la mirada de un artista como Gabriel Orozco es importante, es muy valiosa. Está bien, Eduardo. Acepto. Gracias, Eduardo. Bueno, pues muchísimas gracias a John Hawkes, a nombre de Ediciones El Milagro, a mi querido Eduardo Vázquez y Graciela, muchísimas gracias por permitirnos presentar este libro tan importante para la editorial. Yo nada más
recordaría, y lo diría de otra manera, Elena Garro lo dijo mejor en Recuerdos del Porvenir, a este mundo le hace falta una ilusión, la ilusión del arte. ¿No? Muchas gracias. Qué bonito. Thank you, John, for being here with us. Pascal, muchas gracias. Eduardo, encantada, seguimos. Y los invito, ya vamos a cerrar este ciclo, la UNAM se va de vacaciones hoy, y los invito, va a haber sorpresas desde la cátedra del año entrante. Vamos a tener una nueva modalidad, una nueva, no van a acabar los foros, una nueva que son los laboratorios de gestión cultural. Abrimos con uno muy interesante que se llama Lo que el viento se llevó, está destinado a hablar sobre identidades, exclusión y migración. ¿Okay? Es del 8 al 12 de febrero, está organizado por Jacobo Dayan, Sandra Lorenzano y Alejandra Haas, muy dirigido a los estudiantes de la UNAM. Los esperamos el 8 de febrero, ya van a tener noticias. Disfruten las vacaciones los colegas de la UNAM, síganse cuidando. Thank you, John. Nos decía que ya está dominada la pandemia. Thank you so much. It has been a great pleasure. Thank you. Qué bueno que tenemos el libro, cómprenlo porque vale la pena. Voy a hacerle publicidad. Y nos vemos entonces, no salgan de sus casas para fiestas ni cosas de esas. Muchas gracias, nos vemos en febrero. Lucía Meliá, infinitamente agradecida por todo tu trabajo y por toda tu producción. Sin ti, esta cátedra no existiría. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Graciela. Felicidades. Felicidades Okay. por este año de trabajo a la cátedra. Muchas gracias. Adiós.